sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Okay. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes La temática son los hijos de Dios y esta lleva una secuencia de la temática de la nacional identidad. Y entonces una de las cosas que queremos ver y como queremos comenzar es explicar esta idea de lo que significa hijos en el concepto bíblico y extenderlo para comprenderlo mucho mejor. Vamos a ver el profeta Daniel en el capítulo 7, en el versículo 13. Damos una pausa a lo que sería la última lección de Dios, mi relación y el dinero, por esta temática del campamento. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Se van a dar cuenta que Jesús tiene este título y que se le llama así a través de los evangelios. Por este título lo condenaron a muerte. El Sanedrín consideró que era un título que al él colocárselo era puesto totalmente en condenación de muerte, y esa fue la razón por la cual lo encerraron
en la cárcel de la casa de Caifás, el sumo sacerdote, para después ser entregado a lo que sería Poncio Pilato, el rey Herodes, y regresar a Poncio Pilato para mandarlo a ser crucificado. En Daniel 7, en el versículo 13, desde el 9 hasta el 14, se habla de una profecía. Jesús utiliza 3 títulos, solamente voy a ver 2 breves para la introducción de mi clase. El primero es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y dice ahí, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como, ve la palabra como, indica lo que se utiliza en la interpretación de la Biblia como un símil, algo similar a, como un hijo de hombre. Y este título que se da aquí utiliza minúsculas en la traducción del español, pero en la parte del lenguaje y la pronunciación, esta fue una profecía que estuvieron esperando los judíos por muchísimo tiempo. Un título que decía un hijo de hombre, sigamos viendo la profecía, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, tú eres un judío, estás escuchando la profecía de Daniel, un hombre que está en Babilonia, lo que es el día de hoy Irak, en Bagdad, y se escucha esta profecía, la cual los judíos la estuvieron escuchando por más de 500 años. Sabían que un hijo de hombre, como dice ahí, o alguien como un hijo de hombre, sería el que tomaría el dominio, la gloria y el reino, y que su reino no sería destruido. Este título era un título que se le daba a lo que ellos esperaban como el Mesías. Y recuerdan el himno que cantamos, de el Mesías, Jesús nuestro Mesías, indica Mesías, el ungido, como un rey. Es un título que no se escucha más de él por más de 500 años, y que cuando viene Jesús se le empieza a mencionar a Jesús como el Hijo del Hombre. Y por eso cuando se le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? O en otras partes del Evangelio, ¿eres tú el Hijo del Hombre? Indica 2 cosas. La primera que indica es que hombre, indica que este rey o Mesías sería 100% humano. Un humano que tendría que ver con David, de su descendencia, y que su reino no tendría final. Así que cuando en los evangelios se oye decir, he aquí el Hijo de Hombre, después de 500 años se vuelve a utilizar el mismo título que se le dio en la profecía de Daniel 7:3, y esto fue increíble para los judíos, porque lo identificaron como aquel del profeta Daniel, y por eso es importante. Pero luego también se le llama lo que sería el Hijo de Dios. Es más, si tú ves, por ejemplo, en Mateo, cuando está siendo juzgado Jesús, ahí en Mateo, capítulo 26, Mateo 26, versículo 63, el sumo sacerdote le quiere identificar de otra manera. Y una de las cosas que hace es que le hace una pregunta directa a Jesús. Y reitero, estamos viendo esta parte de hijos. Ahorita voy a dar el concepto de lo que es la palabra hijos, ¿ok? Y le dice así a Jesús, Mateo 26, versículo 63, está enfrente de Caifás, está en la casa de Caifás, ¿verdad? Le están cuestionando. La mejor manera para tomarlo y poderlo condenar es que él lo diga, porque todos decían que él era el Hijo del Hombre, o sea, del profeta Daniel. Entonces decían todos, ¿cómo es posible que él va a ser nuestro rey cuando no hay nada nuevo que pueda salir de Nazaret, nada bueno que pueda salir de Nazaret? Y el sumo sacerdote le dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas
si eres tú el Cristo, ahí está el Mesías, el Mesías, dice el Hijo de Dios. Ahora, estas partes se ven sencillas, pero en la del profeta Daniel se utiliza una parte como minúscula, la parte de hijo, totalmente humano. Pero aquí, si se dan cuenta, se utiliza el Hijo de Dios. Primero es una H mayúscula, y segundo, ya no es hijo de hombre, es hijo de Dios. O sea que el Mesías le está haciendo la pregunta directa: ¿eres tú lo que dijo el profeta Daniel? Todos te reconocen como el Hijo del Hombre, pero lo dicen todos. Queremos que tú lo digas. ¿Recuerdan cuando Jesucristo está en Cesarea de Filipos y está con los apóstoles y les dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y dicen: bueno, es que unos dicen que eres el profeta este y el profeta este. Dice: pero ¿quiénes decís vosotros que soy? Y Pedro, una revelación del cielo, dice: no, tú eres el Hijo del Dios que viviente. Ahora, los títulos son importantes porque al decir eres hijo, en la parte mayúscula, ya no solamente se aplica la profecía de Daniel, se aplica de el heredero y quien está en representación de Dios, el propio Mesías. Pero cuando se dice Dios, ya no solamente se está hablando de una forma humana, se está diciendo: he aquí, 100% es Dios. Este es Dios entre nosotros. Por eso quería el sumo sacerdote de Caifás que dijera que sí. O sea, tú dices que sí, es lo único que necesitamos. Entonces, el concepto de ellos es, versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, yo no lo tengo que decir, tú lo estás diciendo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Y esto es lo que rompe, dice: tú me estás llamando Hijo de Dios, he aquí yo soy el Hijo del Hombre, por el cual el profeta Daniel estaba hablando por 500, 600 años. En todas las sinagogas y en todas las reuniones de mí se ha estado hablando. Y cuando dice sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Porque en el concepto de ellos es: este hombre acaba de decir que es Dios, que está aquí en representación de Dios, y que él es de quien hablaba el profeta Daniel. Un título que no se lo dio a nadie, hermanos. Esa es la diferencia entre todos los profetas y Jesús. Jesús podía decir: yo soy el Hijo de Dios. Nadie puede decir eso más que Jesús: yo soy Dios entre vosotros. Y este es un concepto de teología diciendo: Jesús no solamente es 100% humano, Jesús es totalmente 100% Dios, y Dios estuvo entre nosotros. Por eso su nombre fue Emmanuel. Cuando le dicen a María, ¿verdad?, le vas a poner Jesús, porque Dios nos ha salvado, dice, y su nombre va a ser Emmanuel, que significa Dios ¿qué? Con nosotros. Y por eso Pablo, cuando le habla a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, dice: el Dios viviente entre vosotros. Nadie en toda la historia de la humanidad ha dicho, dentro del concepto bíblico, que Él es Dios. Solo Jesús. Y esa fue la razón por lo cual lo crucificaron. O sea, no lo podían tocar. Era de noche primero, pero al decir él: tú lo has dicho, este está blasfemando, está diciendo que es Dios. Y eso fue lo que hizo que sucediese. Entonces es el concepto de la idea de hijo. Es más, en Hebreos, en el capítulo 1, cuando lo presenta el Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, habla de cómo Dios ha hablado a su pueblo. Lo indica: Dios, 1:1, Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Y cuando indica hijo, hermanos, indica descendiente directo, y una vez más, indica mayúscula. Un concepto en español, un concepto muy amplio también en hebreo, en griego, pero en hebreo es un poquito confuso. Pero en griego, cuando se utiliza mayúscula, ya se está indicando una diferencia entre el Hijo y si yo digo el Hijo con minúscula. Son conceptos distintos en cuanto al sujeto y el atributo que se da. Y el Espíritu Santo dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente nombre de ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Ahora, vean este concepto tan importante. ¿Es Jesús Dios? Totalmente. Es más, ahí en Hebreos 1, en el versículo 8, cuando se habla en lo que es el salmista, dice 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, o sea, Dios le habla al Hijo, le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, y tú, oh Señor, o sea, Dios hablándole a Dios, y tú, oh Señor, o sea, Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y esta idea tiene que ver con la parte de el Hijo de Dios. Ahora, cuando se aplica a nosotros, esto es algo que tenemos que entender y lo vamos a ver en este próximo versículo de la primera carta de Juan, capítulo 3. Cuando hablamos de nosotros, lo voy a humanizar para que lo entiendan mejor, ¿ok? Si lo humanizo, diríamos, ustedes tienen hijos y son sus hijos. Hay otros jóvenes o niños o adultos que no son sus hijos, pero son hijos de alguien más. Aunque estos se parezcan a ustedes, tengan 2 ojos, una nariz, una boca, no son sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entre tener un hijo y el que no es tu hijo? Ciertamente la responsabilidad como padres de arroparlo con toda la bendición de que son nuestros hijos. Ellos reciben nuestra bendición, nuestro cuidado, nuestra protección, nuestra provisión, todo lo que tiene que ver con Sion. Reciben todo ellos porque son nuestros hijos. Por más que uno quiera, si viene el hijo de alguien a ti, claro, lo vas a cuidar, le vas a ayudar, pero no va a tener la misma provisión que tus propios hijos. Y una cosa más interesante, no lo vas a querer igual. Es una realidad. O sea, si viene el bubulú hacia mí, ciertamente lo estimo, sí, pero no va a recibir la misma versión de bendición que recibe Caleb. No estoy siendo, ¿cómo se dice? No estoy discriminando, siempre es el concepto de hijos. El concepto de hijos es que reciben todo. Una madre, si recibe otro bebé, le dice, pues amamántame leche, dice, no, pues espérate, o sea, yo no puedo, o sea, ve con tu mamá y que ella te dé. O sea, ese es el concepto de hijos. Cae sobre una propia bendición. Si vemos en la parte de Dios, la pregunta que siempre se hace es, ¿somos todos hijos de Dios? Bueno, la cultura te diría sí, pero la cultura puede decir algo, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Él con respecto a esto? Y ahí en primera carta de Juan, en el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 28, lo que trata de hacer Juan es explicar este concepto de lo que es hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Ok? Primera carta de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, fíjate cómo se va a utilizar esta palabra justicia para ampliar quiénes son los hijos de Dios. Es algo muy interesante, ¿ok? Dice, si sabéis que Él es justo, o sea, Jesús, saben que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Y aquí viene la idea de la parte de nacimiento, porque la realidad es que hijo
está y tiene que ver con toda la idea de el nacimiento. Tiene que nacer. Y hay varios conceptos en cuanto al nacimiento. Hay puros adultos, ¿ok? El primer concepto es la semilla que se coloca en la mujer. ¿Verdad que sí? La cual crece dentro de la mujer. Y hay una relación simbiótica entre el bebé y la mujer. Dos seres en un ser, como dicen. Pero son dos seres. Por eso, atentar contra la vida de un bebé no es atentar contra tu vida. Es atentar contra la vida de alguien más. Aunque está en ti. Pero tú no puedes decidir por la vida de alguien más, porque eso no matarás. Pero tiene que ver con nacimiento. Dice, la justicia indica que alguien ha nacido de él. Es la introducción de Juan para decir, ok, les voy a explicar quiénes son los hijos de Dios. O sea, hay hijos de Dios que han nacido de él, y la justicia es una parte esencial de su nacimiento. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Claro, en el concepto bíblico, padre, hijos. Patres en griego, patres, hijos, ¿verdad? Lo que en griego sería teknon, que es niño, descendiente, alguien que habita en tu hogar. Alguien que habita en tu hogar. Eso es niños, hijos. Mirad, o sea, Juan dice, veamos nosotros el amor de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre, tiempo pasado? O sea, que en un momento pasado de nuestra vida, Dios nos amó. Y dice, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué indica esto? Que sin ese amor del Padre, no seríamos hijos de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que si alguien no ha mirado ese amor, por lo tanto no puede experimentar esta idea de ser llamado hijo de Dios. Ahora, fíjate cómo dice ahí, llamados hijos de Dios. Utiliza el concepto hijos minúscula, claro. ¿Por qué? Primero, porque llamados es del griego kaleo. Y cuando ves tú, por ejemplo, la palabra iglesia, ¿verdad? Eclesia, esta parte de kaleo viene de ahí. Por eso son los que fueron llamados a congregarse, una asamblea. O sea, quienes son llamados hijos de Dios son los miembros de la iglesia. Porque ahí viene la palabra kaleo, llamados. Eclesia, llamados para reunirse. O todos estaban en sus casas ahorita y fueron llamados para reunirse. Pero ¿qué sigue identificando a alguien que es hijo de Dios? Dice, el amor que nos tuvo para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que hay un concepto de quiénes son literalmente los hijos de Dios. Se dio por mucho tiempo que a los hijos los cambiaban en el hospital. Y tal vez algunos de ustedes dudan si eso no es. Pero yo siempre doy esta ilustración porque recuerdo claramente cuando nació Osvaldo. Y Tony bien emocionado, y fuimos a verlo, ¿no? En aquel tiempo pues no había como hoy, ¿verdad? Creo que eran Vipers o no me acuerdo qué había ahí. No sé cómo subimos. Y fuimos y antes te dejaban subir y veías tú las camitas de todos los bebés. Y Osvaldo, cuando yo lo vi a Tony y dije, no, brother. Porque ya habíamos visto a Anthony. Y vi a Tony y dice, ok. Pero cuando nació Osvaldo realmente dije, no, Tony, no. Ahorita le veo los labios y digo, sí, totalmente. Pero era uno, o sea, era totalmente, era como Esaú, ¿no? Era, o sea, no voy a decir que pelirrojo, pero era muy blanco, blanquísimo. O sea, decías, algo estuvo mal aquí. Algo no concuerda mi mente del mundo, ¿verdad? Disculpa, Tony, creo que se lo dije a Tony varias veces. Ya luego nació Jonathan, dije, sí, normal, ¿eh? Pero era parte esa de la apariencia de Osvaldo, era muy distinta. Pero estamos todos de acuerdo que a veces los hijos no se parecen a los papás.
¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Por ejemplo, tú ves veo yo a Sailé y veo a Leví, veo una gran diferencia. Digo, día, noche, ¿qué pasó aquí? Esto no concuerda, ¿me entienden? Son muy diferentes, aún en el caso de los bubulubus, o sea, no son iguales. Yo los confundo, ustedes no, pero yo los confundo. No son iguales. Ayer hablaba con el hermano Juan de Houston, tiene 3 hijas y lo diferentes que ellas son, no solamente en el aspecto de su carácter, de su forma de ser, lo diferente que ellas son en la parte física. Pero aún así que son sus hijas. Ahora, este concepto se puede entender de hijos. Dentro del concepto bíblico, solamente hay 2 maneras de ser hijo. El primero tiene que ver con la parte biológica y el segundo tiene que ver con la parte legal. Hay todas las formas, biológica y legal. Y los 2 coloca al hijo en el mismo nivel de bendición. Por eso se va a utilizar esta parte de la adopción como el otro medio para ello. Por eso inhabitar indica eso. O sea, una cosa es que tu hijo naciera de tu raíz, y ahorita vamos a ver eso, de tu semilla, y creciera en el vientre de la esposa, y otra cosa es que el hijo nazca y crezca en el corazón de la mujer. Las 2 son muy distintas, pero las 2 equivalen al aspecto de ser hijos de Dios. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, ¿cómo sabemos que alguien es hijo? ¿Y por qué este concepto de la adopción es tan importante? ¿Verdad? Ahora, fíjate, somos hijos de Dios, según dice el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Ahora, ahí en primera carta de Juan 3:9 lo miraremos, que dice, ahora somos hijos de Dios. Y veamos esta parte de ahora, indica un pasado, un presente y un futuro. Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, el Evangelio de Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, y este es el concepto de potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad. ¿Qué es potestad? Autoridad. Estamos viendo este Juan 1:12. Algunos dicen, ¿qué está viendo el hermano? Juan 1:12. ¿Qué? Potestad es autoridad. Es autoridad. Tienes un hijo biológico, aún así tu hijo biológico lo puedes desechar. No le das autoridad. Tienes un hijo, adoptas un hijo, le puedes dar autoridad. Jesús, hijo del hombre porque es hebreo, hijo de Dios porque es divino. Él es el del título, el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque tendríamos que nacer de lo que vamos a llamar simiente y de lo que vamos a nacer divina, humano y celestial. Ahí dice, ¿cómo se nos da potestad? Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios, más a todos los que le recibieron. ¿Y cuál es el contexto? A los suyos vino y los suyos no le qué. O sea, Jesús vino, nunca lo hemos visto con los ojos. Tú decides si creer o no en Jesús. Pero si crees en Jesús y recibes su amor, se te podría dar potestad de ser hecho hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Muy importante, o sea, los cuales no son así. No son así. ¿Ok? Ni de voluntad de carne. O sea, si tú viniste a ser hijo de Dios, no fue porque el hermano te fue a predicar. Y es donde la vanagloria del predicador y de los evangelistas tiene que salir. Tiene que derrocharse al suelo.
Porque si alguien vino a Jesús, no fue porque yo le prediqué muy bonito. No fue por mi voluntad. Es por la voluntad de Dios. Que alguien nace. Porque ¿quién convence? Solo Dios. Solo Dios. Que algunos tengan más don, no hay dudas. Pero si uno se da la gloria, se le quita la gloria a quien realmente es, de quien realmente es la gloria. Y entonces dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Regresamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, y nos damos cuenta entonces, en el versículo 2, primera carta de Juan 3, 1 y 2, primero mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¿Cómo llegamos? Porque le recibimos, porque creímos. O sea, que si uno cree, puede ser hecho hijo de Dios, pero que si uno no cree, no es hijo de Dios. O sea, aquí se encuentra quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. No es un concepto de que alguien se crea más que otra persona, sino es un concepto bíblico. Porque en la calle vas a oír, todos somos hijos de Dios, pero si no recibieron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso, cuando alguien se bautiza, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? La pregunta, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque con la boca se confiesa. ¿Sí ves? Es importante esa confesión. Estás diciendo, ese Mesías que yo nunca he visto físicamente, pero creo en él, es el Hijo de Dios. Es el gran Hijo de Dios del profeta Daniel. Por eso lo tienes que confesar con tu boca, creerlo en tu corazón. Y dice ahí, versículo 2, amados, ahora, fíjate la importancia, hermanos, ahora somos hijos de Dios. O sea, Juan indica que en el pasado no éramos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos hace ser hijos de Dios? Ahora, dice, somos hijos de Dios. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios? Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Si dice ahora, indica que antes. ¿Qué, hermanos? No lo éramos. Porque para recibir esa potestad de ser llamados hijos de Dios, tendríamos que haber recibido su amor y recibido como misión. Por eso no importa qué tan buena es una persona, y aquí viene la otra parte, ni qué tanto diga que cree en Jesús, porque la justicia es lo que determina quiénes son los hijos de Dios. Ese es el otro punto. El punto que va a dar, el argumento de Juan va a ser, entiende que ahora somos hijos de Dios, pero luego los va a diferenciar entre los hijos de Dios y los que no son, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso se utiliza muchísimo el concepto de la adopción. Mucho, mucho. Ahora, ¿ustedes han escuchado alguna vez la palabra simiente? Levanten la mano, ¿quién ha escuchado simiente? En la Biblia totalmente se escucha. Porque en el concepto de la palabra simiente, hermanos, del griego esperma. ¿Y qué se les vino a todos a la mente, hermanos? Se les vino esto a la mente. Levanten la mano, ¿quién está como yo? Okay. Esa es la palabra griega para simiente. ¿Ah? La palabra griega para simiente es esperma. Se entiende que esperma, por eso cuando la ciencia dice, ¿cómo le ponemos a esta cosa que nada? Y ustedes ya, yo siempre digo, son unos campeones. Tienen la medalla de oro para empezar. Dices, ¿de qué hablas, hermano? Sí, Jaime, aunque no lo creas. Sí, eres un campeón. Dice Jaime, ¿qué hice, no? Todos somos campeones, porque la primera carrera de nuestra existencia ganamos. Porque ¿cuántos nadan? ¿Cuántos, hermanos? ¿Ah? Miles. Y fíjate, hermana Luz, usted es una campeona. Ni yo lo puedo creer, pero bueno. Usted es una campeona. Ahora, los bubulubos ahí se empataron. Eso no se vale, pero bueno, yo no soy gemelo, soy campeón. Ahí compartieron la medalla.
porque eres tú, el esperma de tu papá, lo que nadó. Ahora, fíjate que en el hebreo la palabra semilla es mucho más amplia, mucho más con un contexto mucho más entero, porque la palabra semilla, hermanos, en el hebreo indica la palabra será. Será es semilla, pero el hebreo es mucho más amplio, porque será en hebreo es semejante esta palabra a la palabra hijos, descendientes, familia, fértil, grano, coito, nación, linaje, origen, raza, semilla. O sea, tú traduces esta palabra en hebreo en todo el Antiguo Testamento y se traduce. ¿Cuándo? Escúchame bien, en las parábolas, cuando Jesús decía lo siguiente, si Jesús hubiera tenido a un traductor ahí de lo que es el arameo o el hebreo al griego, y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó una semilla, y en la traducción dijera a esperma, porque semilla se traduce en griego como esperma. Simiente es esperma. O sea, que para que alguien nazca, tiene que ser a través del esperma, de la semilla. Si no, no puede nacer. Por eso la comparación. Por eso les decía yo que las mujeres siempre se vieron como un horno para el pensamiento judío. O sea, nunca se dice, este es hijo de María Magdalena. No. Este es hijo de Raquel. Tampoco. Hijo de Lea, no. Es hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Las mujeres no importaban. Por eso puedes entender que las 12 tribus son de 4 mujeres. Porque lo que importa es la simiente del hombre. Dicen todos, no, ya empezó el hermano de machista. No, estoy diciendo bíblicamente para que me entiendas. ¿Ok? Así es como es la realidad. Por eso, linaje, origen, raza, nación es así. Se le decía esperma. Para que tú y yo naciéramos tenía que haber un esperma. O simiente. O semilla. Y la parábola del sembrador es una semilla que avienta el sembrador y crece. Cuando tú compartes el evangelio con alguien, pones la semilla. No es tu semilla, tú la estás aventando, no es tu esperma, no, es el esperma, la semilla de Dios. Y tú la avientas. ¿Y quién hace que crezca? No la voluntad humana, no es que yo soy un buen ministro, evangelista, predicador, mira cuántos... No te hagas con vanaglorias. Tú haces, pero yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento, hermanos? Dios. Por eso no podemos empujar a la gente a que obedezca, es Dios, deja que Dios haga todo. A veces dice, es que ¿cuál es el resultado de una campaña? Tú olvídate de eso, que sea Dios el que lo haga. Porque no quiero que sea hijo mío o hijo de Elgin. ¿Hijo de qué, hermanos? Hijo de Dios. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok, vamos bien, vamos bien. Entonces, ahora somos hijos de Dios. O sea, ¿qué indica? Que cuando se sembró el esperma, la semilla, nacimos. Por eso se le llama el nacimiento, ¿qué, hermanos? De nuevo. Yo iba con el chofer, el Uber, de Filipinas, Lili, era de Filipinas, y le digo, porque vive ahí en Kauai, llegó a Kauai, vive en Kauai, le digo, ¿cuáles son las playas mejores? Porque mi sobrina está que Filipinas. Tú dime. Dice, Hawái. No. Digo, porque ella me está presumiendo y a ver si vamos. No, pues la verdad que no. Así me dijo, Vamos a ver, yo no puedo comprobar nada. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que es importante entender que los hijos de Dios es por esto. Pero que hay 2 formas. 2 formas. Fíjate cómo dice Efesios en el capítulo 1, Efesios 1, versículo 7, Efesios 1, verso 7. Veamos. Este es un fresco y no se ve bien aquí, pero se representa una familia
se representan los esclavos y se representa a quienes son hijos. Muy marcado en aquellos tiempos. Efesios 1, versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esta es la otra parte, la adopción. La adopción. Es un concepto que es difícil de entender porque muchos dicen, no, es que, porque muchos somos así, si no es de tu sangre no los vas a querer igual. Eso piensan muchos. Pero dejemos esa parte de querer igual. Hablemos de la parte de la bendición que recibe un hijo. Vamos a quitar esa parte porque ahí va a haber muchos debates. Si el hijo adoptado no recibe la misma bendición que el hijo propio, y si alguien como cristiano no lo puede aceptar, entonces tendría que decir que no es totalmente hijo de Dios. Porque lo que hace Pablo es que dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque para nacer, y disculpen la fotografía, porque hay puros adultos, ¿ok? Hay un concepto interesante cuando un niño nace, ¿ok? El primero es la parte de la sangre y el segundo es la parte del agua. Por eso cuando dicen, la mujer dice, se me rompió, ¿qué, hermanos? La fuente. ¿Y qué es lo que sale, hermanos? Agua. Se me rompió la fuente, agua. Pero solamente sale agua cuando está saliendo el bebé, hermanos. ¿Qué más sale, hermanos? Sangre. Yo tengo que confesar que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Tengo que confesarlo y tengo que creerlo. Y si no lo creo, no soy hijo de Dios. Escuchen, hermanos, ¿ok? Fíjate cómo lo dice Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 6. 5-6 dice así. Porque la idea de ser hijos, ese es el contexto de Juan, ¿eh? Juan está hablando de ser hijos de Dios. Venga, Juan 5-6 dice, este es Jesucristo. Primera carta de Juan 5-6. Que vino mediante agua y sangre. ¿Qué te está diciendo esto, hermanos? ¿Era Jesús humano? Hermanos, 100%. Los gnósticos, un grupo religioso que se habían desviado, decían, no, Jesús vino en espíritu, pero no nació de mujer. No dice Juan, no. Nosotros lo tocamos, estuvimos con él y él rompió fuente. Él nació de agua y ¿qué? Y de sangre. Él estuvo así. Dices, ¿cómo puede ser posible que un Dios estuvo así? Pero este es el concepto. Pero ¿quién puso el esperma? ¿Quién puso la semilla? Y eso es lo increíble. Dios. Él no es hijo de hombre, como se creía. Esto es un concepto de fe. Dices, imagínate tú que salga embarazada tu esposa y tú no tuviste nada que ver con ella. ¿Sabes qué? Estoy embarazada. ¿Cómo? Que espérate, si estuve de viaje 9 meses y ya tienes 8, ¿qué está pasando aquí? No, es obra del Espíritu. No. José dijo no y la iba a dejar. Y dice que le habló Dios, digo, no la dejes, porque lo que trae en su vientre es, ¿qué, hermanos? Del Espíritu de Dios. Y cree y se queda con ella. Jesucristo es esto. Si tú no lo crees, leamos desde el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Tiene que haber una convicción. ¿En qué? En que era 100% humano y que era 100% Dios. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nos adelantamos un poquito, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué dijo el sumo sacerdote Caifás? Dijo, este está blasfemando. ¿Qué dije yo? ¿Qué dijiste tú? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de ¿qué? De Dios. Yo tengo que creer que Jesús nació, que rompió fuente y que nació en sangre y agua. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestro nacimiento compete lo mismo. Fíjate, dice ahí en el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y qué, hermanos, y sangre.
y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando nace, ¿quién dio testimonio? Los mismos pastores. Gloria a Dios en las alturas. Los pastores cantan inspirados. ¿Por qué? Porque los ángeles hicieron este cántico. Estaban dando, este es el Hijo de Dios. Y cuando se bautiza, este es mi Hijo amado en que tengo ¿qué? Complacencia. Si tú no crees y disculpen la foto, pero es que es la única manera para que lo entiendan. Hay un choque. Hay quienes son hijos y quienes no son hijos. Sigamos leyendo, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Claro, en el Antiguo Testamento tenía que haber 2 o 3, testigos 2 o 3. 3 son, ¿quiénes son? En el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y esos 3 son qué? 1. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3, ¿qué, hermanos? Concuerdan. ¿Cómo sé yo y tú que somos hijos de Dios? Pues biológicamente, hermanos, no somos hebreos, pero por la adopción podemos ser hijos de Dios. A través de una esperma que se sembró en nosotros, la cual se llama la palabra de Dios, y en la cual tenemos que nacer, escuchen, del Espíritu, del agua y de la sangre, porque la sangre es su justicia y justifica, el agua purifica y el Espíritu unge, y los 3 dan testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Voy a acabar mi lección con esto. Regresamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, y después daré un espacio para preguntas. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? ¿Todos me siguieron? ¿Sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La justicia. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién, hermanos? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ahí está otra vez el título, para deshacer las obras ¿de quién, hermanos? Del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ahí está, hermanos, porque la simiente de Dios permanece en él. La esperma, la palabra de Dios permanece en él. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿qué, hermanos? Del diablo. O sea que si yo digo todos somos hijos de Dios, hay un contraste en lo que yo digo y lo que dice Juan. Ahí es popular. Todos somos creación de Dios, claro. Pero según la lección es, ¿quiénes son llamados hijos de Dios? Los que reciben su amor y los que creyeron en Él. Pero, ¿cuánta gente no cree en Jesús, hermanos? ¿Cuánta gente no cree en Jesús, hermanos? ¿Recuerdan cuando se bautiza a Jesús? Dice Jesús a Juan el Bautista: hazlo para que se cumpla, ¿qué, hermanos? Toda justicia. Es lo que le dice. O sea que la justicia determina el hecho de si somos hijos o no. Wow. Porque dice Juan, tiene que permanecer en vosotros ello,
¿Cómo que? Sí, tiene que permanecer ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, ¿puede una persona nacer de Dios? Sí. ¿Puede una persona no permanecer en Dios? También. Levanten la mano que no entendí, hermanos. Y así como hay esperma divina, hay esperma diabólica. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él.